Muy bien, amados hermanos, esta mañana vamos a iniciar con nuestro sermón y les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro para tener una breve oración. Están hablando. Les invito a inclinar su rostro para dirigirnos a nuestro Señor en oración. Bendito Padre Celestial, estamos ante tu presencia en esta hora, Señor, con un corazón agradecido por tanta bondad, Señor, por todas tus bendiciones, por tu cuidado, tu protección, por librarnos del mal, porque siempre eres fiel, Señor. Gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias también por tu perdón. Gracias por tu paciencia para con nosotros, Señor, cuando te fallamos. Gracias por estar siempre ahí presente, esperando nuestro regreso cuando nos alejamos de ti. Y gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad de recibir el alimento espiritual que solo tú sabes que nos hace falta, Señor. Bendice tu palabra, Señor, que será expuesta. Sé tú el que habla a través de tu siervo. Ilumínanos, mi Dios, para que entendamos perfectamente tu verdad, que nada quede en duda, Señor, y que grabemos en nuestros corazones lo que tu Espíritu quiere dejarnos atesorado, Señor, para que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y a ti sea la gloria, Padre, solo a ti sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén. Muy bien. El sermón de esta mañana se titula simplemente desprecio, una sola palabra, desprecio. Es una palabra dura, fría, que a veces es difícil de aceptar, pero que tristemente es muy común en nuestras vidas. El diccionario diría, obviamente, aprecio lo distinto a aprecio, o aprecio es el antónimo de desprecio. Y significa quitarle a algo o a alguien importancia o valor o estima. Y esta palabra desprecio tiene infinidad de sinónimos y aplicaciones que podemos utilizar y quiero compartir con ustedes solo algunas. Desprecio también se entiende como desaprobar, desechar, rechazar, repudiar, desairar y tal vez la más cercana, menospreciar. Todo esto significa igual, desprecio. Cualquiera de estas actitudes implicaría que estamos despreciando a alguien o a algo. Y en esta mañana la pregunta inicial del sermón es para reflexión personal y quisiera que pensaras en tu corazón en este momento, si alguien te preguntara, sabiendo que eres cristiano, sabiendo que eres creyente, si alguien te preguntara, ¿alguna vez has despreciado a tu Señor Jesucristo? ¿Alguna vez has despreciado a tu Señor Jesucristo? Cuando me hice esta pregunta, tuve que decirme a mí mismo demasiadas veces, incontables veces he despreciado a mi Señor. ¿Y cómo podemos saber, cómo podría saber alguien si ha despreciado a su Señor? ¿Cómo podríamos identificar aquellas situaciones en las que, por nuestra forma de ser, por nuestra humanidad, hemos despreciado a nuestro Señor? Y quiero compartir con ustedes algunas de ellas. La primera es esta. Cuando decides quedarte en casa o asistir en forma virtual a la presentación de la palabra de Dios, estás despreciando a tu Señor.
Le estás quitando valor, le estás quitando importancia al evento primordial de guardar, santificar el día del Señor. Porque recuerda, despreciar también significa rehusarse a, o menospreciar, darle poco valor a ir a la casa del Señor o a estar escuchando la palabra de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 58, leemos esta advertencia en voz de nuestro Señor, de Dios Padre, desde el versículo 13 y la primera parte del versículo 14. Dice Isaías 58, 13: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, es decir, si en lugar de hacer tu voluntad en el día del Señor tú vienes a mí, y declarares este día santo, y lo llamares delicia para ti, un día santo, glorioso de Jehová, y si lo venerares, escucha, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, dicho de otra forma, no haciendo lo que tú quieras en ese día, entonces te deleitarás en Jehová. Y lo contrario es que si tú y yo, en lugar de celebrar el día del Señor y santificar el día del Señor y dedicar el día del Señor como lo estamos haciendo en esta hora, prefieres andar en tus propios caminos, buscar tu propia voluntad y hablar tus propias palabras en lugar de buscar la palabra de Dios, estás despreciando el día del Señor, estás despreciando a Dios. Y lo mismo sucede cuando somos invitados a algún estudio de la palabra de Dios, a alguna reunión entre hermanos en la fe para escudriñar la palabra, y tú y yo decidimos que tenemos mejores cosas que hacer. Es que son reuniones muy aburridas, es que se la pasan cantando, es que se la pasan hablando de la Biblia, y tengo mejores cosas que hacer. Cuando tú te rehusas a asistir a estos estudios bíblicos, aunque sea en forma virtual, estás despreciando a tu Señor. Y lo contrario de eso es, y podríamos ver casi prácticamente todo el libro de los Salmos, pero déjenme compartir con ustedes algunos versículos en el Salmo 119 que hablan de lo que es contrario a rechazar al Señor y en lugar de eso aceptar o buscar a Dios de todo corazón. En Salmo 119, déjenme darle solo algunos versículos. Por ejemplo, el 24 dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros, tu palabra es de donde yo tomo el consejo. No la desprecio, al contrario, la atesoro, la aprecio, porque de ahí vienen los consejos para mi vida. Versículo 77: vengan a mí tus misericordias para que viva, dice el salmista, porque tu ley, tu palabra es mi delicia. El versículo 92: si tu ley no hubiese sido mi delicia, si la palabra de Dios, la Biblia, no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Por qué? Porque cuando estamos en angustia, cuando estamos en problemados, si venimos a la palabra de Dios, hay gozo, hay paz, hay tranquilidad, y si no, en nuestra aflicción perecemos, porque no consultamos a Dios, no buscamos la paz de Dios. Un último versículo, Salmo 119, 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí cuando estamos en problemados, cuando estamos en situaciones difíciles, pero dice el salmista: mas tus mandamientos fueron mi delicia. Es decir, le doy todo el valor que le puedo dar a tus mandamientos porque son mi delicia, aún en los tiempos de angustia. De modo que una primera forma de que tú y yo llegamos a despreciar a nuestro Señor es cuando decidimos
no ir a la casa del Señor, o no asistir al sermón, o no asistir a los estudios bíblicos, porque tenemos mejores cosas que hacer, queremos hacer nuestra voluntad, y lo que decimos al Señor: Señor, aprecio más mi tiempo, me interesa más hacer lo que yo quiera, que lo que tú me estás mandando. Una segunda forma en la que tú y yo podemos despreciar, o estaríamos despreciando a nuestro Señor, es cuando Dios te invita a servirle de alguna forma y lo rechazas, lo desprecias, rehusas servir a tu Señor. Y quiero ser puntual en esto: cuando somos invitados por un predicador, evangelista o quien sea, un líder espiritual, a servir al Señor, y nos rehusamos, no estamos rechazando a ese pastor o a esa persona que me está invitando, estamos rechazando a Dios, porque Dios es el que está haciendo la invitación a través de ese líder espiritual para que tú le sirvas. Y tú dices: no, Señor, la verdad no tengo ningún interés en servirte, tengo cosas más importantes que hacer, y despreciamos al Señor, o tengo temor, Señor, tengo temor de servirte, o encontramos cualquier pretexto para no servir a Dios. Y por eso, cuando dice nuestro Señor Jesús en Lucas 6:46, es un versículo que me fascina. Dice Jesús: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? No es congruente llamar a Jesús tu Señor, el Señor de tu vida, y después hacer lo que tú quieras en lugar de lo que Él te dice. Estás despreciando lo que Jesús te está mandando a hacer, y por ende estás despreciando a tu Señor. Lucas 9:23, otro versículo que todos conocemos, dice nuestro Señor Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es decir, ya no hagas lo que tú quieras hacer. Toma tu cruz y sígueme, dice Jesús. Y muchos dicen: es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no estoy capacitado. Y la pregunta es: ¿quién te dice? ¿No? ¿En qué palabra? ¿En qué parte? No hay una sola palabra en la Biblia que te diga que tú eres el que tiene el poder de hacer algo para Dios. Ni tú ni yo podemos hacer algo para Dios, sino el Espíritu Santo que obra a través nuestro. De modo que cuando somos llamados al servicio, tenemos que entenderlo así. Tenemos que, por fe, confiar en que Jesús sabe que Él me puede usar para lo que Él me está enviando a hacer, porque Él mismo es el que me da el poder para hacerlo, porque Él mismo es el que lo hará a través de mí, no es en mis fuerzas. Marcos 8:35 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Voy a explicar este versículo detenidamente. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, y del Evangelio, la salvará. Cuando tú y yo atesoramos nuestra vida y decimos: no, Señor, es que es mi tiempo, es mi vida, tú me diste la libertad para hacer lo que yo quisiera, es cierto. Pero cuando tú y yo queremos vivir nuestra vida para hacer lo que queremos, vamos a perder nuestra vida. Pero dice nuestro Señor Jesús: si alguno pierde su vida, si alguno se niega a sí mismo, no está diciendo que mueras físicamente, sino que te niegues a ti mismo, que te niegues a seguir haciendo tu vida. Por causa de mí, dice Jesús, y por causa del Evangelio, si tú renuncias a vivir lo que tú quieras vivir, para vivir para Cristo, entonces salvarás tu vida. Escúchame, no encontrarás un solo versículo que te haga pensar ni por un momento que eres tú el que pueda hacer algo que agrade al Señor. Lo que Jesús está pidiéndome y pidiéndote a ti es: déjame usarte, déjame hacer algo a través de ti, no me niegues tu ser. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, un pasaje muy conocido acerca de una simbología que hace nuestro Señor acerca de la vid. Versículos, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5, dice nuestro Señor Jesús: permaneced en mí
y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, es decir, ese pequeño pedacito de rama que sale de las ramas y de donde cuelga el fruto, ese es el pámpano. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, sino permanece en Cristo, que es la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no podemos llevar fruto. Cuando el pámpano se desprende de la rama, no sirve de nada, ya no puede llevar fruto. Y dice el Señor Jesús: yo soy la vid, vosotros, mis seguidores, sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice, ese lleva mucho fruto, permaneciendo en Cristo. Porque separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. No hay nada que podamos hacer en nuestras formas. Separados de Jesús, nada de lo que hagamos es agradable a Dios. Y podríamos citar más versículos, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él, Dios, Jesús, preparó para que anduviéramos en ellas. Nadie puede imaginar o inventar en este día, decir, hoy voy a inventar algo nuevo para hacer para el Señor. No, Jesús ya diseñó, Dios ya diseñó todas aquellas obras que solo Él sabe que son agradables para Él. Y hay otro pasaje que he citado muchas veces porque a mí me trae mucha enseñanza y yo quisiera que también para usted dejar en claro este concepto de que nada podemos hacer por nosotros mismos que agrade a Dios. Tiene que ser Dios a través de nosotros. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Hebreos 13, versículos 20 y 21. Es el último capítulo del libro de Hebreos. Y dice así: el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, y escuche lo que dice, ese Dios os haga aptos, es decir, los haga capaces, les dé todo el poder, todo lo que sea necesario en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Él, a través de su Santo Espíritu, es el que nos hace aptos, capaces, y nos da las herramientas y el poder para hacer su voluntad, porque dice, haciendo Él, es decir, haciendo Dios en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Es Dios el que hace a través de nosotros lo que es agradable para Dios en Jesucristo. De modo que cuando a ti y a mí nos llaman a servir al Señor, no hay excusa. No hay ninguna excusa. Y cuando nos negamos a servir al Señor, cuando rehusamos servir al Señor, estamos despreciando a aquel que llamamos Señor. Una tercera forma de despreciar a nuestro Señor es cuando escuchas, como hoy, o lees un pasaje de las Escrituras y dices, esto creo que no se aplica a mi vida. Esta parte de la Escritura no, siento como que no está bien. Y lo que estás diciendo es cambiando la verdad de Dios por tu mentira. Cuando tú quieres interpretar la palabra de Dios como tú quieras y dices, no, es que esto yo lo entiendo de esta manera y prefiero que sea así. Dice el apóstol Pedro, ninguna interpretación es privada. Y ahorita vamos a leer ese pasaje en 1 Pedro 4. De modo que cuando tú dices, no, es que yo lo entiendo de esta manera, lo que estás diciendo, estás cambiando la verdad de Dios por tu mentira. ¿Por qué digo tu mentira o mi mentira? Porque si yo trato de decir algo diferente a lo que dice la Biblia, que es la verdad, la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad, y trato de decir algo diferente a la verdad, pues tiene que ser una mentira, no puede ser otra verdad. Y entonces estamos despreciando la palabra de Dios y más que nada despreciando a aquel quien la escribió. La palabra de Dios la escribió Dios, Dios mismo. Él es el autor de la Biblia, no es el hombre el que la hizo. Y de modo que toda la Escritura, dice 2 Timoteo
3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, fue dictada por Dios, toda la escritura. Los libros de antes de la venida de Cristo y los libros después de la venida de Cristo, todos fueron inspirados por Dios. ¿Y cómo lo sabemos? El apóstol Pedro, el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice lo siguiente, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, es decir, nada de lo que está escrito aquí, es interpretación privada. No la podemos interpretar como nosotros queramos. Porque nunca, dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no fue el hombre el que la trajo, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, otra vez ahí está la palabra, por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que les dictó las palabras y muchos detractores de la Biblia no entienden toda la verdad que implica estas declaraciones, porque quieren decir, pero ¿cómo van a recordar, cómo podían recordar de todo esto que pasó y escribirlo con tanto detalle? Escucha lo que dice el Señor Jesús en su Evangelio, según San Juan capítulo 14, versículo 26. Estas son palabras del Señor Jesús a sus apóstoles. San Juan 14, 26. Desde el versículo 25 dice Jesús, os he dicho estas cosas estando con vosotros, es decir, todos los he enseñado, todos se los he enseñado estando ahora con ustedes aún. Versículo 26, mas el Consolador, con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, escuche, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Por eso sabemos que la palabra de Dios no la escribió el ser humano, la escribió Dios. Dios es el que dictó la palabra de Dios, toda la Escritura. Y si tú y yo, por la razón que sea, decidimos no obedecer una sola parte de la Escritura, estamos despreciando a aquel que es el autor de la palabra de Dios, aquel que la escribió. Y una cuarta forma en que tú y yo podemos despreciar a nuestro Señor, y esto es tristemente el más común de nuestras formas de desprecio a Dios. Cuando das entrada a tu mente a pensamientos pecaminosos, estás a punto de despreciar a Dios. Lo digo nuevamente. Cuando das entrada a tu mente a pensamientos pecaminosos, estás a punto de despreciar a tu Señor. Vaya conmigo, por favor, a Santiago capítulo 1, porque es importante que entendamos esta verdad y cómo funciona el mecanismo que usamos como seres humanos para despreciar a aquel que le llamamos Señor. La Epístola Universal de Santiago, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 13 al 15. Dice la palabra de Dios, Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros es tentado, escuche, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, de su propia concupiscencia. La concupiscencia es el deseo en tu corazón por aquello que está prohibido, lo que sea, lo que Dios haya prohibido. Cuando tú o yo dejamos entrar a nuestro corazón
algo que sabemos que está prohibido. Esa es la concupiscencia, es ese pensamiento pecaminoso. Porque dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, esos pensamientos pecaminosos, después que han concebido, después de que los has dejado entrar en tu ser, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Nosotros despreciamos a nuestro Señor cuando permitimos que los pensamientos pecaminosos se apoderen de nosotros y den a luz el pecado. Todo pecado, absolutamente todo pecado, se origina en nuestra mente y entra en nuestro corazón a través de nuestros miembros y de nuestros sentidos. Lo que ves, lo que oyes, lo que sientes, lo que imaginas, lo que sueñas, lo que piensas, lo que deseas, a través de todos estos medios el pecado entra en nuestro corazón, a través de nuestros miembros. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 6 dijo lo siguiente, Romanos 6, versículos 12 y 13, no reine, es decir, no se apodere el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, porque si reina obviamente somos esclavos del pecado, dice la palabra de Dios. Y escucha el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros, ninguna parte de mi cuerpo y de tu cuerpo, ningún miembro de nuestros cuerpos, al pecado como instrumentos de iniquidad para hacer algo sucio. En lugar de eso dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros, todos vuestros miembros, todo nuestro ser, a Dios como instrumentos de justicia, es decir, nuestros miembros, todo nuestro ser, solamente para hacer el bien. Porque cuando no hacemos eso, tú y yo estamos despreciando a nuestro Señor. El mismo apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, de Romanos, la siguiente carta es la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, confirma nuevamente lo que dice en Santiago, 1 Corintios 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Escucho otra vez, no es de parte de Dios, es humana la tentación, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y lo que dice este pasaje es lo siguiente: Dios es omnisciente, Dios sabe todo lo que va a pasar antes de que suceda, de modo que Él sabe cuando algún pensamiento pecaminoso va a llegar a nuestra vida. Como le dijo Jesús al apóstol Pedro, Simón, Simón, Satanás me ha pedido tu alma para zarandearte. Jesús ya lo sabía antes de que le llegara la tentación a Pedro. Y como Dios es omnisciente, insisto, y Él sabe lo que va a llegar a nuestra vida, entonces Él se adelanta a ese evento y hace que el Espíritu Santo nos prepare, nos detenga, nos alerta, nos diga, cuidado, peligro, no avances más, no sigas pensando en eso, no voltees a ver aquello, no escuches esto, es decir, Él manda a su Santo Espíritu para que prevenga que tú y yo permitamos que la concupiscencia dé a luz al pecado. El problema es que no queremos escuchar la voz de advertencia del Espíritu Santo. Cerramos nuestros oídos y decidimos correr al pecado, atraídos y seducidos por la concupiscencia, por las tentaciones humanas de los ojos, del oído, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, etcétera, etcétera. Porque con cada pecado que cometemos, escucha, con cada pecado que cometemos, lo que realmente estamos haciendo es despreciar a nuestro Señor y apreciar más lo que queremos hacer con nuestra vida, con nuestro cuerpo. Al menos 4 formas
en las que podemos estar despreciando a nuestro Señor. Cuando nos negamos a santificar el día del Señor, o nos negamos a estudiar la palabra del Señor en grupos. Usted sabe, esta iglesia, por la gracia de Dios, todos los martes a las 8 de la noche, todos los jueves a las 8 de la noche, estamos estudiando la palabra de Dios y todos son invitados a esos estudios. Cuando tú decides que tienes cosas mejores que hacer el martes, el jueves o el domingo, el día del Señor, estás despreciando a Dios. Cuando recibes una invitación a servir a Dios en cualquier ministerio y rehusas servir a Dios, estás despreciando a tu Señor. Cuando no quieres obedecer cierta parte de las Escrituras porque te confronta y dices, esto de acá sí, Señor, pero esta parte de tu palabra no la quiero obedecer, estás despreciando al autor de la palabra de Dios, porque toda la Escritura es de Él. Y no puedes decirle, Señor, déjame escoger en qué sí voy a creer. Porque todo aquello en lo que no creas es un desprecio a la verdad de Dios. Y finalmente, cuando permitimos que un pensamiento pecaminoso entre en nuestro corazón y dé a luz al pecado, estaremos despreciando a nuestro Señor. Como dije al principio, la palabra desprecio es una palabra dura. A muchos no nos gusta el significado, preferiríamos usar otro término, pero es el término que usa la palabra de Dios. ¿Sabes? Isaías 53, versículo 3, es un versículo que muchos de nosotros ya conocemos. Isaías 53, versículo 3, es una profecía escrita más de 700 años antes de que sucediera. Y a través del profeta Isaías, hablando, refiriéndose precisamente a nuestro Señor Jesús, dijo lo siguiente: despreciado y desechado por los hombres, entre los hombres. Nuestro Señor Jesús ha sido despreciado y desechado por los hombres. Varón de dolores, dice el versículo, experimentado en quebrantos, y como que escondimos nuestro rostro para no verlo, para no apreciarlo, para no valorarlo, para no amarlo. Fue menospreciado y no lo estimamos. Toda nuestra vida, escúchame, si tú eres creyente, escucha lo que voy a decirte en este momento. Y aunque no lo seas, también aplica para tu vida. Déjame decirlo de esta manera. Toda nuestra vida, antes de venir a los pies de Cristo, toda nuestra vida pasada, antes de venir a los pies de Cristo, no hicimos nada más que despreciar a Jesús. Lo rechazamos, no queríamos saber de Él, no queríamos conocer de Él. La gente nos hablaba de Él y rehusábamos escuchar, y rechazábamos la verdad, menospreciábamos el amor de Dios, el sacrificio de Dios que envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Lo despreciamos todo el tiempo antes de venir a los pies de Cristo. Repudiamos a nuestro Señor, lo desairamos, lo menospreciamos por arrogancia, por soberbia, por orgullo, por cobardía. Y aún así, a pesar de tanto desprecio, Él siempre estuvo ahí esperándote. Con los brazos abiertos. A pesar de tanto que lo despreciamos, Él siempre estuvo ahí presente, esperando el momento en que en lugar de rechazarlo, en lugar de despreciarlo, lo apreciáramos, lo amáramos, le entregáramos nuestra vida.
Y el apóstol Pedro nos da una advertencia muy importante a los creyentes. En su primera carta, capítulo 4, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, murió por ti y por mí, padeció en la carne, vosotros también, hablan los creyentes, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, cuando Cristo padeció y fue crucificado y murió, dice, terminó con el pecado. Y esta es la advertencia que manda Dios a través del apóstol Pedro, versículos 2 y 3. Para que tú y yo no vivamos el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, a los pensamientos pecaminosos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya, dice el apóstol Pedro, baste ya el tiempo pasado, ya pecaste suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya de despreciar a tu Señor, ya lo despreciaste demasiado todos esos años antes de venir a sus pies, ya fue suficiente desprecio, ya no más, basta ya de menospreciar a nuestro Señor. Y si tú no eres creyente, si tú no has aceptado, reconocido y confesado a Jesús como su Salvador, entonces lo estás despreciando aún, estás rechazándolo, estás rehusándote a recibir su amor. Y lo más triste de esto es que al final de tus días, si tú no eres lo suficientemente humilde y dejas a un lado tu orgullo, tu arrogancia, tu amor por ti mismo y decides seguir en tu camino, escúchame, entonces tú y solo tú y todos los que sigan negando a Cristo como su Salvador serán los únicos que terminarán por la eternidad rechazados, despreciados, repudiados, condenados por la eternidad. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo, en Jesucristo, tiene vida eterna. Esa es la condición, hay que creer en Jesús para poder tener la vida eterna. Pero el que rehúsa, el que rechaza, el que no quiere a nuestro Señor Jesús, el que desprecia la invitación de nuestro Señor Jesús, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si tú sigues despreciando a Jesús como tu Salvador, serás el único que terminará por la eternidad siendo despreciado. Pero Dios te da la salida, Dios te da la oportunidad. Jesús está ahí esperándote, a pesar de todos los pecados que hayas cometido, sin importar cuántos sean y cuáles sean. Dios está ahí, su Hijo está ahí, esperándote con los brazos abiertos para que digas: Jesús, ya no quiero despreciarte más, ahora quiero apreciarte, quiero que seas el Señor de mi vida, quiero amarte, quiero negarme a mí mismo, quiero entregarte mi vida, porque no quiero terminar siendo yo aquel que fue despreciado por la eternidad, sino tener la vida eterna que solo Jesús nos puede dar. Quiero que me permitan entonar un último canto y después de esto tenemos una oración
Este canto está basado en el versículo 8 del capítulo 14 de Romanos, que dice así: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y si no te sabes la tonada, no importa eso, lo importante es que recites las palabras conmigo. Versículo 8 del capítulo 14 de Romanos, ahí puedes, si gustas, seguir la letra. Lo vamos a entonar 2 veces, porque es un canto muy hermoso que va relacionado con lo que acabamos de predicar esta mañana. Y la próxima vez que Dios te diga, que Jesús te diga, que tú le digas a Él Señor, es porque vas a hacer lo que Él te pide. Dice así: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor. Oremos. Padre bendito, Dios eterno, glorificado, santificado sea tu nombre por siempre. No hay palabras, Señor, para agradecerte la paciencia que tuviste con nosotros antes de venir a los pies de Cristo. Todo ese tiempo que estuviste esperándonos, a pesar de que despreciábamos a tu Hijo, estuviste ahí, Señor, esperándonos pacientemente. Y ahora que estamos ante ti, Padre, como hijos tuyos, y que aún seguimos pecando, Señor, aún eres paciente. Y no tenemos forma, Padre, de agradecerte tanto amor, tanta misericordia, tu perdón a nuestras constantes faltas. Y es mi oración, Señor, mi ruego, mi súplica, que fortalezcas nuestro ser, para que cada uno de nuestros miembros sea instrumento de justicia en tus manos, que no sean instrumentos de desprecio, Señor, y que tu Santo Espíritu nos fortalezca también, Señor, para obedecer todas tus ordenanzas, santificar tu día, deleitarnos en tu palabra, servirte cada vez que nos des la oportunidad de hacerlo, atesorar tu palabra, cada una de tus palabras, Señor, hacerlas nuestras para vivirlas y no pecar más, Señor. Y si alguien está escuchando este mensaje, Padre, y aún no es hijo tuyo, suplicamos que tu Santo Espíritu toque su corazón
que le haga entender, Padre, que tú le amas y que estás esperando que venga a tus pies, que rehúse a seguir viviendo como ha vivido y te entregue su vida para que tú le des la vida eterna. Suplicamos, bendito Padre, que nos concedas todas estas peticiones en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Redentor, quien murió por nosotros en la cruz y que ahora está sentado a tu diestra en los cielos intercediendo por nosotros. A Él sea la gloria y el imperio, majestad y potencia por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, hermano.